Mientras todos gritan, crisis, algo mucho más grande se mueve en las sombras de Washington, y Bitcoin no es solo una moneda, es un tablero de poder. Satoshi maníaco y locos del mercado del criptoespacio profundo, hoy vamos a descubrir la trampa que nadie quiere que veas. Los gráficos están en rojo, los titulares alarman. Bitcoin se desploma, inversores pierden todo. Pero mientras los novatos entran en pánico, los grandes jugadores están ejecutando una jugada maestra que podría cambiarlo todo. Piensa en la historia. Cada ciclo alcista seguido de una caída, los pequeños venden y los grandes compran. Hoy no es diferente, pero esta vez hay algo más: política, regulación y geopolítica convergiendo. El problema: la cortina de humo perfecta. Todo lo que te han dicho sobre la caída de Bitcoin podría ser mentira. Cada ciclo, la misma historia: miedo en foros, Telegram, medios sensacionalistas. Vende ya o perderás todo. Pero esa venta masiva no es accidente. Es herramienta psicológica. Los minoristas venden a precio de liquidación, creando liquidez para que los grandes acumulen. Imagina tus BTC saliendo de tus manos temblorosas y acumulándose en los balances de instituciones y aliados del gobierno. Los titulares y gráficos rojos son solo la cortina de humo. Recuerda la caída de 2018. Miles de inversores novatos vendieron en pánico, mientras los grandes actores compraban cada BTC a precios bajos. Hoy, la historia se repite, pero con leyes federales y respaldo institucional. ¿Y si esta crisis fuera la cortina de humo perfecta para la verdadera jugada? ¿Quién mueve los hilos? Mientras tú temías, el gobierno jugaba su carta. Desde principios de 2025, la administración Trump dejó clara su intención: convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. Orden ejecutiva, prioridad nacional, giro pro innovación. Julio 2025, primera ley federal de stablecoins, definiendo reglas claras para circulación y custodia. SEC bajo Paul Atkins, lanzando Project Crypto, modernizando leyes y preparando la alfombra roja para capital institucional. La caída de precios no fue casual. Fue el prólogo que necesitaban para acumular activos y controlar la entrada de grandes jugadores. Imagina Washington como un tablero de ajedrez gigante. Cada ley, cada movimiento del SEC, cada titular alarmista son piezas moviéndose estratégicamente. ¿Crees que esto es un accidente del mercado? Lo dudo. La revelación, el plan maestro al descubierto: volatilidad más regulación igual a control absoluto. Generan incertidumbre y miedo, minoristas venden. Las leyes clave se aprueban justo en medio del pánico, control de rampas de entrada. SEC prepara normas para instituciones, capital seguro y billonario entra al mercado. Estrategia geopolítica: Estados Unidos domina el ecosistema antes de que otras potencias tomen ventaja. Caída de precios igual a cortina de humo. Acumulación institucional igual a jugada maestra. Recuperación futura igual a dominio absoluto. Ejemplo concreto: stablecoins reguladas permiten que bancos y fondos de inversión operen sin riesgo legal, asegurando que el flujo de capital sea solo para quienes conocen las reglas. Si creías que la caída de Bitcoin era mala noticia, mira lo que realmente está pasando detrás del telón. La trampa. Resumen del engaño: paso a paso, te han engañado. Paso 1. Crear miedo y pánico mediático. Paso 2. Provocar corrección de precios, minoristas venden a pérdida. Paso 3. Instituciones acumulan silenciosamente, limpieza del mercado. Paso 4. Implementar marco regulatorio amigable, control total del flujo de capital. Paso 5. Entrada de billones institucionales, precio se dispara, tú ya estás fuera. Cada caída de precio coincide con avances legislativos y movimientos de la SEC.
La volatilidad es la herramienta que prepara el tablero para la entrada del capital institucional. ¿Ves ahora por qué llaman a esto una trampa? Volatilidad no es el riesgo real. El riesgo real es no entender quién mueve los hilos. Todo está orquestado: miedo mediático más leyes más SEC más capital institucional. Esta no es una simple caída de Bitcoin, es la partida de ajedrez más grande que verás en tu vida. Si estás viendo esto, acabas de entrar en el juego antes de que la mayoría siquiera entienda que se está jugando. Muestra un gráfico animado con caída y recuperación de BTC, destacando la acumulación institucional y la entrada de capital bajo regulación. No caigas en la trampa. La información es poder. Bitcoin no muere por volatilidad, muere si no entiendes el tablero de poder. Suscríbete y activa la campana. Aquí desglosamos cada movimiento antes de que ocurra, para que nunca más te tomen por sorpresa. Porque en esta guerra financiera, el silencio también habla. Ahora que sabes lo que está pasando en Washington, ¿crees que esta es la jugada final del gobierno para controlar las criptomonedas, o solo el comienzo de algo mucho más grande? Bitcoin, BTC, precio actual, $110,805, rango intradía, $109.748, $112.229. Análisis. Bitcoin se encuentra en una fase de consolidación, atrapado entre la resistencia psicológica de $113K y el soporte de $111K. La falta de impulso alcista sugiere una posible acumulación institucional en espera de un catalizador que impulse el precio hacia nuevos máximos. Ethereum, ETH, precio actual, $4.015,57, rango intradía, $3.937, 68 $4.100, 45. Análisis. Ethereum muestra signos de fortalecimiento, con un soporte clave en $3.900. La resistencia inmediata en $4,100 podría ser superada si el mercado mantiene su impulso alcista. Solana, Sol, precio actual, $195,85, rango intradía, $188,61, $204,33. Análisis. Solana ha experimentado una corrección significativa, pero mantiene una tendencia alcista a largo plazo. La zona de soporte entre $180 y $190 es crucial para mantener el momentum positivo. XRP, precio actual, $2,44, rango intradía, $2,37, $2,51. Análisis. XRP ha mostrado volatilidad, pero se mantiene dentro de un rango de consolidación. La clave estará en la capacidad de mantener el soporte en $2,40 para evitar una corrección más profunda. Dogecoin, DOGE, precio actual, 1.979 centavos, rango intradía, 1.924 centavos, 2.029 centavos. Análisis. Dogecoin ha mostrado señales de acumulación tras una liquidación masiva. La zona de soporte en 19 centavos es crítica. Una ruptura por encima de 20 centavos podría indicar un cambio en la tendencia. Guerreros del mercado, al mirar todo lo que sucedió esta semana, queda claro algo. Bitcoin no solo es un activo, es un tablero de poder donde las grandes potencias mueven fichas en silencio. Europa endurece regulaciones, Asia acumula, y Estados Unidos vigila cada movimiento. Cada ley, cada compra institucional, cada liquidación masiva nos habla de la estrategia que ya está en marcha. Mientras los traders pequeños reaccionan con miedo, los grandes construyen posiciones que pueden definir la próxima década cripto. Por eso, no se trata solo de comprar o vender, sino de entender el flujo de capital real y las tendencias que dictan el juego. Si entiendes quién mueve la liquidez, entiendes cómo sobrevivir y prosperar. Nuestra fusión de estrategias debe ser inteligente. Diversificación en BTC, ETH y altcoins estratégicas, ojo con los tokens que las ballenas manipulan.
Cada movimiento, cada soporte y resistencia, nos enseña dónde posicionarnos y dónde esperar. Satoshi maníacos y criptonautas de la nueva era digital, esto no es casualidad. Cada regulación, cada compra, cada venta en pánico construye un mapa de poder que podemos seguir. Lo que aprendemos hoy determina nuestra resiliencia mañana. Suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia. Porque en esta guerra financiera, el conocimiento es nuestro mayor arsenal.